qué poquito sabía de la realidad de la crianza. O sea, me estaba agarrando a lo teórico, ¿no? A los libros, a claro. todo lo que te sabes, porque sabes un montón, has estudiado una carrera universitaria. Ha cambiado muchísimo la infancia, ha cambiado muchísimo la manera de criar, ha cambiado muchísimo la sociedad, pero por ahora ninguna de las tres van en la misma línea. Ahora estamos empezando a bifurcar caminos para cruzarlo. Infancia y crianza se están cruzando ya por fin para encontrar un punto intermedio, pero sociedad todavía está un poquito en paralelo. Somos Minta, un espacio para escuchar, entender y acompañar mejor a las nuevas generaciones. Sabemos que, a veces, desde fuera todo parece estar bien, pero, como en el patio, pasan muchas cosas, porque escuchar a tiempo también cambia historias. Esto es ¿Cómo está el patio?, un podcast sobre emociones, adolescencia y bienestar emocional, creado por Minta. Bienvenidos. Sara, bienvenida. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por contar conmigo. Estamos encantados de tener a Sara aquí, al proyecto que ella lidera, Akimoody. Y bueno, pues bienvenidas a Minta, que estamos en esta serie de podcast entrevistando a gente súper interesante. Se nos pasa el tiempo volando cuando empezamos a hablar. Empezáis a, bueno, pues trasladar una serie de conocimientos, una serie de experiencias. Yo entro en un estado de flow y la verdad es que me lo estoy pasando súper bien en todos los episodios. Así que no dudo que hoy va a ser también uno de estos grandes episodios donde vamos a aprender muchísimo de ti, Sara. Me abruman las expectativas porque espero que no recaigan solo en mí, pero es verdad que el formato podcast a mí también me hace sentirme muy a gusto y creo que la conversación que vamos a tener es súper interesante. Así que arrancamos cuando me digas. Te veo cómoda. Entonces, sí. Cuéntame, por favor, cuéntanos quién es Sara y también cuál es el reto, ¿no?, al que te has enfrentado en este proyecto Akimoody y cuáles son esos objetivos que tienes de vida casi. Pues, bueno, yo soy Sara, soy la fundadora y la coordinadora del proyecto Akimoody, que es un proyecto en torno a la infancia y al cuidado de la familia, porque yo creo que nos hacía falta una mirada y me subí al barco de esa mirada que estaba expandiéndose. No creo ni de lejos que yo sea una de las impulsoras, pero sí una de las personas que se ha subido al barco, ha tenido la suerte de hacerlo, que es empezar a poner el foco en cuidar la infancia antes que intentar cambiarla. Llevábamos una deriva educativa que se había afianzado mucho en la sociedad, ¿no?, en la que parecía que teníamos que tener bajo control a la infancia para que funcionase la sociedad. Y de tanto controlar nos estamos quedando sin infancia. Y ahora estamos volviendo a conectar con la necesidad de permitir a los niños ser niños para que luego sean adultos funcionales. Entonces, desde Akimoody el trabajo es ese, ayudar a las familias que vienen a nosotros a ser asesorados, a ser acompañados, a que entiendan que lo que hacen sus hijos es normal en el 90% de las veces y en el otro 10, igual un 5, rascamos un poco y también, y que los que tenemos que ver cómo acompañarles somos nosotros los adultos, que no hay nada que cambiar. A partir de esa premisa, el proyecto empezó a crecer. A mí me gusta además mucho divulgar con humor y creo que hacía mucha falta humor, ¿no?, y mucho realismo. Creo que estos momentos en los que un profesional de cualquier entorno dice yo también meto la pata, a las personas les da como paz, les da tranquilidad. Y yo de vez en cuando he dicho, mira, acabo de pegar un bufido a mis hijos, que todavía están los vecinos del sexto flipando. Y claro, que de repente la gente diga que un profesional también grita, que un profesional también chantajea de vez en cuando, que un profesional que no está bien, pero que todos metemos la pata, le da la oportunidad a la gente de entender que lo puede hacer. Y después recojo cable porque me he ido por los cerros de Úbeda, pero ese es el proyecto Akimoody, ¿no?, acompañar a las familias desde una mirada tierna hacia la infancia, realista, respetuosa y sobre todo consciente. Claro, antes comentábamos que te sentías mucho más cómoda en ese término de crianza respetuosa, ¿no?, que en otro de los términos que también está siendo hoy en día, ¿no?, pues bastante estudiado y divulgado, que es el de disciplina positiva. Entonces, cuéntame un poco esa parte de crianza respetuosa, cómo conectas con estas palabras y cómo llegas a entender que este es el lenguaje, ¿no?, que tenemos que compartir. A mí el lenguaje que parte de polos nunca me ha gustado especialmente, ¿no?, positivo, negativo, pero no porque tenga una función totalmente inamovible, ¿no?, sino porque al final es muy fácil de manipular el lenguaje.
Cuando estudiábamos la carrera hace muy poquito, porque somos súper jóvenes, yo recuerdo perfectamente en psicología evolutiva y en educativa que estudiabas lo que era el refuerzo y el castigo positivo y negativo. Es decir, el castigo negativo es algo bueno porque te quitan algo malo, ergo es bueno, menos por menos más. O sea, entonces, como es tan fácil de manipular el lenguaje, respetando profundamente a todo el sector de la crianza, de la disciplina positiva, que creo que es una de las funciones maravillosas que nos está dando este siglo de cara a acompañar la infancia, yo me veía más cómoda con el concepto crianza, porque yo creo que disciplina no es todo lo que está alrededor de una familia, pero crianza sí, y respetuosa o consciente sí, porque recae en los adultos. Es decir, el que tienes que ser respetuoso eres tú como adulto, el que tiene que ser consciente eres tú como adulto, para luego trasladárselo. Entonces, hay tantas derivas ahora en cuanto a la crianza, en cuanto a la educación, en cuanto a las relaciones interpersonales, que pudiendo elegir algo en lo que me sintiera plenamente a gusto, pues elegí la crianza respetuosa. Y en lo que no se puede dar ninguna vuelta de tuerca, me refiero. O sea, la palabra respeto, respetuosa y la palabra, ¿no?, consciente, que son palabras que estamos constantemente en psicología, ¿no?, tratando de trasladar, ¿no?, de que sea un lenguaje compartido incluso en las sesiones de terapia, en las sesiones de grupo, en las formaciones, ¿no?, que damos. No se nos puede salir de ahí, o sea, es decir, no hay vuelta de tuerca. Y en cambio, bueno, pues otras palabras sí que pueden tener como su lado más oscuro, ¿no?, o su lado más claro. Bueno, un poco hecho este paréntesis, ¿no?, con los términos, que me parece bastante importante, por otro lado, porque además lideras todo un proyecto, ¿no?, de esa crianza respetuosa, de esa crianza consciente, que me gusta mucho cómo lo has liderado. Creo que es importante que hablemos de los niños de hoy en día, y hay una de las cosas que a mí me gusta mucho leer, ¿no?, en los libros, que dice: cuando empezamos a ser mayores empezamos a dejar de jugar, ¿no? Y claro, yo veo a los niños que a veces dejan de jugar bastante pronto, ¿no? O sea, ¿cómo estás viendo tú a la infancia últimamente? Con esto que siempre se dice de, es que cada vez empiezan antes a, pues lo típico de las adicciones, ¿no? Empiezan antes a consumir porno, empiezan antes a su primer cigarrillo, empiezan antes a todo, ¿no? A su móvil incluso empiezan muy pronto, a su primer móvil. Entonces, ¿cómo ves un poco tú a la infancia? ¿Ha dejado de jugar demasiado pronto? La infancia está dejando de jugar porque no la dejamos jugar. Es que creo que es muy importante centrar el foco en que la responsabilidad de lo que está pasando es de los adultos, que son los que manejamos el cotarro, ¿no? A mí me es curioso cómo de repente decimos este niño es de tal manera, pero no tenemos en cuenta quién le ha educado para llegar, o no educado, para llegar a tal punto. Entonces, es que el niño juega poco. ¿Cómo va a jugar si en los parques hay carteles de prohibido la pelota, prohibido la bicicleta, prohibido gritar? Es que este niño está ya con el móvil. ¿Qué van a hacer si en la comida, que es una sobremesa de 2 horas, no le dejamos molestar porque no nos enteramos de la conversación? Un niño no deja de jugar de forma voluntaria. Para empezar, porque el juego es la mejor manera de aprender a cualquier edad. Por eso muchas personas que tienen demencia senil, lo primero que les ponen delante son juegos, principalmente de motricidad fina, para ir trabajando determinadas partes del cerebro, para que luego podamos pasar a todo lo que tiene que ver con la concentración, la cognición. Entonces, si nada más arrancar la vida y cuando está a punto de apagarse lo más importante es el juego, ¿por qué lo dejamos por el camino? Lo que pasa es que el juego, la gente muchas veces se cree que es abrir un twister cada 20 minutos, y jugar son muchas cosas. Es apoyarte en el arte, es apoyarte en las interacciones humanas, es beber de diferentes fuentes artísticas, culturales, demográficas. Es imaginación también, Bueno, por ¿no? supuesto. Entonces, los niños han dejado de jugar porque no les dejamos jugar. Porque como sociedad estamos tan centrados en producir que no nos centramos en cuidar. ¿Por qué no nos dejan? O sea, no nos engañemos, porque como no produces dinero, no vales. Y entonces no nos dejamos jugar porque nos quitan tiempo de producir, pero luego nos asustamos porque han dejado de jugar. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? ¿El niño o la estructura social? Tengo una grandísima amiga que hace, pues a lo mejor un año o así que no veo, ha sido mamá por segunda vez, y bueno, la tengo muchísimo cariño. Y entonces ella cuando intenta quedar conmigo siempre me dice, es que no vamos a poder hablar.
es que no vamos a poder hablar, no vamos a poder tener una conversación de adultas, es que no vamos a hacer lo que hacíamos y me da mucho apuro quedar contigo porque, claro, si mi hija me demanda jugar, correr, ven para acá, para allá, dice, es que no la voy a decir que no. Es que creo que hay que estimular, potenciar y tal. Y entonces, claro, al final me pregunta, dice, ¿te vienes a jugar con nosotras? Bueno, me encanta. Es curioso, ¿no? Porque cuando la vida nos cambia porque hay niños, nos justificamos muchas veces, ¿no? Oye, no puedo quedar antes de tal hora, oye, ni que no te apeteciera. Me explico, o sea, dejar al niño que se encargue otra persona y irte tú a tomar una caña, que parece que es que no me hace falta a mí. Pero no nos disculpamos tanto de, oye, perdón, es que ya no puedo salir hasta las 6 después de 4 Jaggers. Porque entendemos que hay momentos de la vida que han ido evolucionando o han ido cambiando. De hecho, yo creo que lo más parecido a estar en el infierno es tener resaca siendo madre. O sea, yo no he vuelto a beber desde la última resaca que tuve, y solo tenía 2 hijos. Y ese día miraba a mi marido diciendo, no he vuelto a beber, ¿eh? Y ya han pasado 6 años. Pero todo evoluciona, todo cambia. Para mí lo que es estático desaparece. Y en la evolución humana, en el comportamiento, en la evolución del comportamiento humano, es de primero, ¿no? Entonces, me encanta la vuelta de lenguaje que le ha dado tu amiga, porque el viernes te vienes a jugar con nosotras para que no haya equívocos, pero qué poco flexibles somos como sociedad, repito, porque yo tengo amigas de corazón. De hecho, hay una amiga con la que quedo todos los martes, porque como llevo a uno de mis hijos a una extraescolar y ella vive cerca, y no tiene hijos, no tiene tal, quedamos todos los martes media horita a tomar un café ahí y nos ponemos al día. Su vida no tiene nada que ver con la mía. Pero cuando nos juntamos, hay días que pesa más su realidad y me cuenta, y yo flipo porque me veo totalmente fuera de onda, porque parece que tengo 49 años más de los que tengo, y hay veces que le toca a ella escucharme a mí. Y mis dramas del niño que no duerme, el niño que no come, el niño que grita, la rabita de no sé qué, la vecina que se queja. No es cuestión de entenderlo, es cuestión de comprender que la sociedad no solo se conforma de gente con la que eres afín, se conforma de toda la gente a la que, si quieres, haces un esfuerzo porque estemos todos en un espacio seguro. Acompañar, ¿no? Acompañar de forma segura. Y yo no te digo, porque esto es cierto, que a veces se dice que cuando llega una madre o un padre a una conversación se monopoliza alrededor de los niños. Yo no digo que no, porque eso pasa muchas veces. Pero es que es lo que nos ocupa el tiempo. Entonces, ¿de qué vas a hablar? Solo sabes de lo que está ocupando del tiempo. Deja a una madre o un padre que los primeros 10-15 minutos solo hable del niño y luego dile, venga, vamos a hablar de otra cosa. Pero déjale hablar de lo único de lo que te está pudiendo hablar, porque en ese momento, las últimas 24 horas, seguramente tenga muchas más cosas que contarte de lo que ha pasado con sus hijos que de lo que le ha pasado en los últimos 10 años. Bueno, yo creo que algunas madres que nos están escuchando ahora se sentirán súper, ¿no?, identificadas, ¿no?, con esta situación de necesito soltar, pero no te preocupes que sigo estando ahí como amiga, ¿no? Yo recuerdo llamar cuando nació mi primera hija, llamé a una amiga y le dije, solo quiero llorar, escúchame y luego te cuelgo y te vuelvo a llamar para hablar de otra cosa, pero déjame que me desahogue, tucu, 5 minutos fueron, colgué y luego la volví a llamar. ¿Cómo estás? Muy bien, bla, 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 porque a veces solo necesitas vomitar información, sacarte esa información que ya no te ocupe espacio en el lóbulo prefrontal, que lo tienes ahí, y luego ya poder dialogar de otras cosas, poder hablar, conversar. Pero es que nos ocupa todo el tiempo, físico y mental, la educación y la crianza. ¿Cómo no vas a hablar de lo que te ocupa todo el tiempo? Totalmente. Bueno, me has dicho que podía decir que eras madre de 4, sí, y entonces darte la enhorabuena, por supuesto. Yo creo que hay un toque de inconsciencia muy potente, a partir del segundo. Darte la enhorabuena inconscientemente, con esa inconsciencia que dices. Pero sí que es una de las cosas que me gustaría preguntarte es si tú ves diferencias, ¿no? Porque al final han pasado ¿cuánto tiempo desde tu primer hijo? Son súper seguidos. La mayor tiene 8 y la pequeña 4. Ajá. Y aclaro, porque me lo preguntan siempre, no hay mellizos, no hay gemelos, o sea, van tun. Pero es cierto que llevas bastante tiempo trabajando, más de 10 años trabajando, ¿no?, con la infancia. Entonces, yo tengo curiosidad y en bastantes podcasts lo he preguntado sobre si hay diferencias, si estamos notando diferencias, porque siempre cuando yo hablo con profesores y docentes empiezan, uy, es que este año, uy, es que peor que el anterior, es que cada vez están, ¿no? O sea, que como que se nota que
que vamos a peor, cuando en realidad hay que siempre tener una perspectiva bastante general de cómo va evolucionando la sociedad, que desde mi punto de vista va mejor. Pero las sensaciones, estamos cada vez peor, ¿no? Entonces, hay ciertas diferencias que tú notas desde hace 10 años cuando tratabas infancia, adolescencia, a lo que es ahora. Yo veo diferencias sobre todo en mí como profesional. Yo recuerdo la primera tutoría que hice hace ya la friolera de 12 años con una madre y un padre, y me veo en ese momento y no me veo con juicio, pero sí de qué poquito sabía de la realidad de la crianza. O sea, me estaba agarrando a lo teórico, ¿no? A los libros, a claro. todo lo que te sabes, porque sabes un montón, has estudiado una carrera universitaria. Qué de tontería nos tenemos que quitar de la cabeza. Pero luego, 12 años más tarde, te das cuenta de que la teoría es lo de menos. Es lo de menos. Ha cambiado muchísimo la infancia, ha cambiado muchísimo la manera de criar, ha cambiado muchísimo la sociedad, pero por ahora ninguna de las tres van en la misma línea. Ahora estamos empezando a bifurcar caminos para cruzarlo. Infancia y crianza se están cruzando ya por fin para encontrar un punto intermedio, pero sociedad todavía está un poquito en paralelo y tenemos que ir juntándolo, tenemos que ir como estirando la línea hasta que ya empiece a tocarse, porque claro que hay un cambio muy grande. Y creo que parte de lo que frena esta evolución es el pesadumbrismo constante. O sea, es que antes era mejor que nos hemos criado en los 90-2000. Mejor que, o sea, es decir, es que igual nos estamos olvidando de las modas, de la música, de las jergas, de las pandillas. O sea, es decir, no era mejor o peor, era diferente. Había para mí, una de las cosas que todo el mundo horrorizaba y ahora la gente mitifica, y yo ni A ni B, pero eran las tribus urbanas, ¿no? Eran parte del folclore prácticamente de la sociedad. Y ahora parece que, no, prefiero que mi hijo en vez de escuchar este tipo de música sea emo. Es como, ¿por qué estás dignificando algo que tú recuerdas en vez de atender con respeto y con interés real lo que está haciendo tu hija o tu hijo, porque es su realidad? Los hijos no han venido ni a cubrir expectativas ni a hacer lo que nosotros esperamos de ellos. Los hijos han venido a existir. Bueno, qué difícil es eso, ¿eh? Es muy difícil hacer esa separación, ¿no? Claro, pero y esa proyección. Pero ¿no? para mí es muy fácil porque no es un objeto. Creo que el punto es entender que un hijo no te pertenece. Es tu responsabilidad, tú eres responsable, pero no es tuyo, no es un objeto. Se puede mover, se puede ir, tiene decisiones, tiene autonomía, tiene otras relaciones. No vas a saberlo todo de tu hija o tu hijo y eso lo tienes que asumir. No, ¿me va a contar todo? No, mi ciela. Lo que va a hacer es tener claro, si tú se lo transmites así, que cuando tenga un problema siempre puede acudir a ti. Esa es la clave. Pero va a haber muchas historias que no te cuente porque es su vida personal. Igual que tú no le cuentas todo a tu madre, ni siquiera le cuentas todo a tu mejor amiga, porque hay cosas que prefieres guardarte o compartirlas con tu pareja o... Y bueno, y que es bueno cultivar esa esfera privada, ¿no? También. Y que ellos tienen que aprender a cultivar esa esfera privada. Los niños tienen ese derecho también, ¿no? A que entendamos que, pues oye, en casa no se dice caca, culo, pedo, pis, pero ellos en el patio se están partiendo la caja diciéndolo entre ellos. Es que, ¿por qué les vamos a privar de lo más primario de la infancia, que es la escatología, que es las dinámicas de incomodar, pero a la vez de disfrutar de esa incomodidad? Es que es básico para hacer relaciones interpersonales sólidas y para entender además que los niños necesitan tribu tal y como lo necesitamos nosotros, de otra manera, porque es una tribu que está mucho más jerarquizada, pero tenemos que entender que los niños tienen derecho a ser, porque no han venido ni a cubrir nuestras expectativas, ni a cubrir nuestros anhelos, ni a ser Fernando García VI, o sea, es decir, se llamará Fernando García, pero no viene ni a ser abogado como todos los de la familia, ni a casarse con una mujer de 8 años mayor como toda la familia, o sea, es decir, ha venido a existir. Lo que haga no depende tanto de lo que nosotros decidamos, sino de cómo estamos educando, porque ahí sí que hay un peso importante. Claro. Muchas de las decisiones que tomen, tanto mejores como peores, estarán supeditadas a la educación que les hayamos dado. Así que cuanto más motivemos en ellos el criterio propio, la autoescucha,
el diálogo, más fácil será para ellos relacionarse como seres humanos totalmente independientes, que es la idea. Totalmente. Bueno, yo tengo muchas preguntas comprometidas. Tú sí ves que hay alguna que te vas por donde tú quieras irte, ¿no? Pero es cierto que estamos hoy ante una situación del índice de natalidad muy, muy bajito, ¿no? Y claro, tú estás dedicada a la crianza respetuosa, a lo que es la familia, a todo este ambiente que te veo con una visión optimista, la verdad. O sea, me transmites una visión optimista de está confluyendo, la sociedad no confluye, pero están confluyendo cosas, etcétera. Entonces yo te escucho como una visión de vamos hacia un lugar, ¿no? que tiene sentido, pero por otro lado veo como los índices de natalidad son bajísimos, por lo menos lo que viene a ser en España, ¿no? Estos últimos años. ¿Esto tiene alguna explicación? ¿Tiene algún sentido para ti? Vamos a empezar a divagar porque, como bien has dicho al final, si tiene algún sentido para mí, porque yo, experta en esto, poco, pero yo creo que tiene mucho sentido que baje la natalidad. Cuando un niño es constantemente una obligación y no un disfrute, hay mucha gente que lo aparta. Yo, ¿para qué quiero tener una obligación más que me quita tiempo? Porque además te dicen, yo no pienso que me quite tiempo, creo que me ocupa el tiempo. Pero el tiempo, o sea, no hay nada más democrático que el tiempo porque es igual para todo el mundo. No hay nada más valioso que el tiempo. Entonces, te dicen que te quita tiempo, que te quita energías, que te quita dinero, que te quita libertad. ¿Cómo va a querer alguien tener un hijo con esas premisas? Yo lo entiendo perfectamente. También, yo que me muevo mucho en redes sociales y pues ves de todo, ¿no? Porque, bueno, es complicado. A mí el romantizar también el tener muchos hijos como si fuera algo fácil me parece aterrador. Porque ya he escuchado varias entrevistas de famosas, de tal, que tienen igual 4 o 5 hijos como yo, que sueltan con toda la parsimonia del mundo y mirando a la cámara sonriendo, que en verdad no es tan difícil tener 4, ¿no? Que la economía pues simplemente es apretarte un poco el cinturón y tú estás viendo la cocina de fondo en el Ola y dices, esta persona no se ha apretado el cinturón en su santa vida. Claro, entonces, a mí me parece muy peligroso decirle a la gente que es fácil o que es barato. Pero es que yo creo que casi nada en esta vida ya es fácil ni barato, ¿no? Hombre, antes has dado la clave en el tema de la productividad, ¿no? Has dicho, estamos en una sociedad hiperproductiva que va hacia esa producción y te recompensa con el dinero y al final hay cosas incompatibles. La sociedad choca frontalmente con el individualismo en este sentido, en esta decisión. La gente no quiere ser superproductiva, pero para pertenecer a la sociedad tiene que serlo. Y el problema cuando tienes un hijo es que no solo tú no eres superproductivo, sino que encima estás dedicando tiempo a alguien que tampoco lo es y que te está quitando todo el tiempo que podrías dedicar a eso. Ergo, tu hijo es un lastre, pero tú estás perpetuando que ese lastre exista. Entonces yo entiendo perfectamente que la gente se vea la maternidad o la paternidad como un problema. ¿Cómo no lo van a ver si todavía nadie... A mí hay un libro que me encanta. Esto me gusta mucho, que recomendéis libros. Que me lo leo todos los años, además, porque me parece... Hay un libro y una película que veo asiduamente y el libro se llama El país de las mujeres, de Gioconda Belli. No sé si lo conoces. No lo conozco, pero lo voy a leer. Es una novela, pero narra la historia de un país ficticio en Latinoamérica en el que de repente suben al poder un partido político solo de mujeres y empiezan a meter una deriva femenina, que no feminista, dentro de lo que es el país y empieza a poner el cuidado en el centro. Es espectacular. O sea, a ver, tiene trama, ¿eh? No es... A mí me gusta mucho porque, salvando las distancias de la sociedad que tenemos, tiene mucha razón. Es en el momento que tú entiendes que el cuidado soporta todo, que todo lo que tenemos se sostiene porque hay alguien cuidando por detrás, hay alguien entre bambalinas sosteniéndolo todo, sería mucho más fácil de hacer. El hacer entender a una mujer que no es que no trabajes, mi reina, es que trabajas gratis. Hacer entender a la sociedad, no, esta mujer no está perdiendo el tiempo, está dedicando las fuerzas, las energías, la paciencia, la constancia, todo a preparar adultos funcionales que luego sigan en tu rueda asquerosa. Sí, sí, totalmente. Entonces, yo recomiendo mucho este libro, igual que recomiendo mucho la película de Captain Fantastic. Eso sí que la he visto. Que como friki absoluta diré y confesaré que me la he visto una vez por cada personaje, porque me fijo en cada personaje cada vez que la he visto. Tremenda. Porque narra un entramado social
espectacular. Y te explica muchas cosas. No le voy a decir a nadie que la vea 14 veces, ¿vale? Porque me parece de zumbada. Bueno, pero para eso estoy yo, ¿no? Para que la gente se me pregunte a mí, ¿tú cómo lo viste desde la vista del abuelo? Yo te cuento. Pero entender qué es eso. Tanto la gente que lo quiere hacer todo perfecto como que la gente que quiere desentenderse del todo tienen que darse cuenta que entre las dos decisiones existe la realidad y tienen que aprender a convivir. Sí. Y la realidad es que sin niños y niñas una sociedad no puede funcionar. Totalmente. Bueno, tengo algunas preguntas también comprometidas, porque antes justo estáis recogiendo el tema del juego, ¿vale? De la terapia, porque muchas veces en terapia nos dicen: no entiendo muy bien lo que estás haciendo cuando estás jugando con mi hijo en terapia, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces yo desde aquí animo a madres, a padres que abran un poco esta mirada para que vean que en terapia se juega, que es importante jugar en terapia y que a partir de ahí, ¿no? se están trabajando muchas cosas. Pero bueno, independientemente de esto, me preocupa que los niños jueguen menos, porque la sensación que me ha venido es: si juegan menos, se están riendo menos, ¿no? Están siendo menos felices. Es que esto es un punto, ¿eh? Que dices, es que a través del juego estamos teniendo una libertad, una imaginación, una manera de encontrar nuevos escenarios, ¿no? Una forma de poner al cerebro retos, pero también una manera de divertirse tremenda, ¿no? Entonces, no solamente hay que jugar, sino que hay que jugar con un disfrute, ¿no? Auténtico y con unas emociones, ¿no? Auténticas de alegría, de diversión, de pasión. Entonces, se están riendo menos nuestros niños. Se están riendo menos y se están riendo peor. Yeah. Porque hablamos de juego y creo que es muy importante matizar que lo que hay que recuperar es el juego físico. Porque el juego online, el juego tecnológico, la mayoría de los padres dicen: no, si mi hijo juega, se pasa 3 horas en Roblox cada tarde. Sí. No vamos a entrar en ese melón ahora. No, es ahora, un buen matiz. Pero necesitamos un juego físico. Y un juego físico empezando por no guiado. Luego se puede guiar, pero juego libre, que se manchen. Lo que le molesta a la sociedad, que se manchen. Chica, ponle unos vaqueros del Carrefour que te han costado 3 euros y deja que se manchen. Deja que experimenten, deja que exploren. No, nunca he cocinado con ellos porque entiendo que te pueda poner nervioso. No te digo que tengas que probar todos los tipos de materiales, ¿vale? Porque si te pone de los nervios la témpera, no cojas témpera, qué necesidad, ¿no? Pero acuarelas, pinturas, rotuladores, tizas, hay tantísimo material con el que experimentar que la felicidad además no solo viene de la interacción humana, ¿no? Que es muchas veces lo que nos da también el interactuar con el material. La felicidad también tiene que ver con el sentirte útil, con el sentirte realizado. Con el descubrir, con ¿no? el descubrir, Cuando con el imaginar, con el crear. Esa curiosidad en los niños de ¿qué ha pasado? He descubierto algo nuevo, ¿no? Pero creo que también es un reflejo de los adultos. Estamos constantemente insatisfechos. Constantemente insatisfechos. Hace poco yo escucho mucho podcast y saltan anuncios, ¿no? En la plataforma en la que suelo escucharlos, además, aleatoriamente, igual en medio de un chiste, y ya no te entiendes el chiste porque te ha saltado el anuncio de que no sé quién quiere ser instalador.com. Pero me saltó un anuncio el otro día que decía algo así, porque no me acuerdo exactamente, que era: yo, que necesito estar siempre a la última en la ropa, siempre utilizo esta plataforma porque cada semana me llegan 3 prendas nuevas. Te hacen falta. Te hacen falta, ¿no? Es incluso, ¿no sería incluso mejor, aparte de reutilizar y toda la pesca, que tú juegues con tu ropa? Juegues con tu ropa, la combines con otras cosas, te la pongas un día de tal manera, le añadas un pin, le añadas un pañuelo. Es decir, es que jugar, repito, no es abrir el twister. Jugar es sentarte y pensar, maquinar, crear, imaginar, interactuar con otra persona que pueda ser más creativa que tú para que te dé ideas. Yo el otro día me puse a bordar una blusa, me cargué la blusa. Es verdad que no me habría puesto a coser en una de determinadas marcas, ¿no? Pero esta me la cargué, pero dices, es que estaba bordando un corazoncito y ya esta blusa que para mí era totalmente anodina, ahora de repente tenía como gracieta. Entonces, estoy jugando. Y como los niños sí, pero es que la sociedad en general yo la veo mucho más triste, mucho más taciturna, mucho más, pero repito, habría que cambiar tantísimas cosas que ahora mismo yo creo que es un trabajo, no puede ser trabajo colectivo, tiene que ser trabajo individual, de creerme yo que necesito jugar para que nos lo vayamos contagiando entre todos, tiene que ser hacia afuera.
Esta vez ya no puede ser en Budal. Ahora que dices lo de la sociedad que está cada vez más taciturna, bueno, a la vista están las estadísticas de salud mental de adolescentes que dan un poquito de miedo, y cuando estás trabajando como tú y como yo, que estamos trabajando cerca de los centros educativos y en el centro, ¿no?, de todo ese ecosistema educativo, la verdad es que encuentras que hay una lucha silenciosa ahí, hay una tormenta en activo en esa adolescencia. No me quiero ir a la adolescencia, porque sé que también hay otras personas invitadas a este podcast que nos centramos directamente en, bueno, las redes sociales, de qué manera, ¿no?, de qué forma, pero sí que quería dar ese espacio, ¿no?, para decir, es que estos niños de hoy, de los que estamos hablando hoy, estos niños que no juegan, que no ríen, estos niños que lo tienen complicado para hacer esto porque la sociedad está en esa visión muy productiva, o porque, bueno, las madres intentan hacer un hueco muchas veces artificialmente para que suceda, son los adolescentes del mañana. Entonces, absolutamente. Y las estadísticas se cambian a partir de hoy, no se cambian el día de mañana con terapia. Y que además todo lo que haces ahora repercutirá dentro de 20 años. Yo es lo que digo, tú no estás educando ahora para recibir resultados ahora, sino para disfrutarlos en 15, 20 años. Para que tu hijo venga a tu casa y no venga porque te necesita, venga porque te quiere. Que de paso se lleva un tupper, si le toca a una madre o un padre que cocina, súper. Pero viene porque te quiere, porque quiere estar contigo. En lo que decías de las redes sociales, y sin meterme en la adolescencia, que sin duda no es mi campo, ¿cómo no van a usar las redes sociales si no les dejamos jugar lo primero? Pero ¿por qué la responsabilidad parece que es del menor? ¿Quién le ha dado permiso? ¿Quién le ha dado un móvil? ¿Quién le ha permitido abrirse una cuenta en redes sociales? ¿A quién le ha parecido que poner todos los códigos para que no pueda entrar? Que no, por favor, un momento. O sea, es decir, yo cuando era adolescente estaba el Messenger, que no sé si aquí la gente se acordará del Messenger. Yo me acuerdo del Messenger. Yo sabía perfectamente cómo utilizarlo y cuándo utilizarlo para que mis padres no se dieran cuenta. Es verdad que mis padres no son informáticos, pero para un usuario estándar, mis padres no sabían que yo lo usaba mucho más de lo que me dejaban. Entonces, ahora estamos jugando a que lo tenemos todo bajo control, los adultos, pero que encima, cuando no lo tenemos bajo control, la culpa es del menor. Es que si nos debería de caer la cara de vergüenza como sociedad. Es que, o sea, a mí me recuerda un poco a la escena de La vida de Brian, en el que todo el mundo está con la piedra esperando, y es como, pero un momento, ¿de quién es la culpa aquí? Que estamos todos con la piedrecita, e igual tenemos que mirar la piedrecita y dejarla en el suelo, porque como nos den a nosotros con la piedra nos va a doler más. Las redes sociales son un gran problema. No creo que sean el problema. Creo que todo se puede educar. Creo que en las redes sociales también hay cosas muy buenas y deberíamos los adultos enseñar a los niños cómo usarlas. Pero para enseñarles tenemos que aprender nosotros. Me meto ya más en mis niños, ¿no? De los 10 para abajo. Usar la tecnología no es un problema. Es verdad que tiene que ser la última opción de ocio. Es decir, primero tiene que ser el juego libre, luego tiene que ser el juego guiado, luego volver a aburrirnos, luego bla, bla, bla. Aprender a aburrirse, que este es el capítulo. ¿Pero qué adulto sabe aburrirse? ¿Tú cuántos adultos ves capaces de están tomando un café y de repente uno dice voy al baño y esos 3 minutos saca el móvil? Sí, sí. 3 minutos. Y estoy hablando como en genérico, pero yo también lo hago, muchas veces, no nos engañemos. Ahora suelo ir con un libro, pero depende de si me aburre mucho o no. Estamos tan hiperestimulados que si no te cargas con otra estimulación... Parecemos un golden retriever de 2 meses. O sea, todo es emocionante. Ahora me muerdo la cola, ahora muerdo la hoja, ahora me giro. O sea, es muy fuerte. Pero los niños, si van a usar la tecnología después de haber hecho todo lo previo, enséñales cosas que sí sean constructivas. Pon a alguien que haga una receta para ir siguiéndolo juntos. Al niño le interesa la música. Hay chicos y chicas que hacen unas virguerías para enseñar lectura musical, para enseñar a colocar las manos, para hacer que juegas tocando el piano para luego poder tocarlo. Virguerías de I+D para la infancia. O sea, es decir, el problema no son las redes sociales en sí o la tecnología. El problema es que nos creemos que... Nos hemos creído el concepto nativo digital, que eso es una chorrada como el tiempo de calidad, que a mí me pone de ligado. El tiempo es tiempo, Mari, ¿sabes? Entonces, no son nativos digitales. Nacen en una era digital, pero no saben usar una pantalla si tú no le dejas usar una pantalla. Desde luego no tienen pensamiento crítico ni saben discernir. Y como no se inculque eso, es indiscriminado. Yo no nací enamorada de Nick Carter.
¿Vale? Yo descubrí los Backstreet Boys y me enamoré de Nick Carter. Pero si no, no me habría enamorado de Nick Carter. Entonces, hacer el Es Nativo Digital como una excusa para volver a ponerle la responsabilidad a un menor es que me parece de verdad un despropósito. Si van a usar tecnología, déjate de juegos educativos. Para empezar, un juego no educa, ¿vale? Educa lo que tú hagas con el juego. Por eso muchas familias nos hemos comido el arcoíris Waldorf. No, juguetes educativos, no. Tú educas, no el juguete. Entonces, si tú le das un arcoíris Waldorf o le das una cocinita de madera, si no juegas un poquito, si no guías y si no haces juego simbólico con ellos, pues lo mismo juega a lanzarlo y supuestamente era educativo y ya te ha abierto 2 paredes y una brecha. Entonces, con la tecnología lo mismo. La tecnología no educa. Los juegos para hacer 3 en raya y sudokus, eso no educa. Educa que tú le enseñes cuánto tiempo usarlo, cómo usarlo, cómo pedirte ayuda si sucede cualquier cosa, que eso es primordial. Que no tengan acceso online a los juegos nunca cuando son menores. No, es que el resto de tus amigos están jugando a eso. Vale, pero tú como adulto responsable que sabes los peligros de la sociedad actual, la edad de acceso involuntario al porno que nos hemos plantado en los 7 años. Madre mía, yo había escuchado los 10, no me digas 7 ahora que cada vez vamos más. Nos hemos plantado a finales de 2025 en 7 años. Por favor. Totalmente involuntario. ¿Pero qué es involuntario? El negro del WhatsApp. Por favor. Alguien te manda un WhatsApp y te sale ese sticker y el niño lo ha visto. Y es involuntario. Y hay preguntas. Y encima, cuando hay preguntas, mucha gente se ve violentada y ni las contesta. Y es como mejor explicar, ¿no?, que jugar a que no pasa nada. Porque un niño que no tiene información, pero la necesita, la busca por su cuenta. Y tú estás seguro de que esa información quieres que la busque por su cuenta. Entonces, vamos a responsabilizarnos como adultos. Vamos a entender que lo que hagan los demás nos puede dar información, pero no la decisión final. Es que todos lo tienen. Bueno, chica, pues ojalá todos tuvieran más neuronas y no es así. Entonces vamos a agarrarnos a lo que nos importa a nosotros, que es la protección, la seguridad, la educación y el cariño. Totalmente. Y además hay una de las cosas que no se enseña y se debería enseñar desde el principio y es a saber parar, a parar. Es decir, no voy a dejar el móvil o no voy a dejar lo que esté haciendo cuando ya no pueda. No, sino que tengo que anticiparme, ¿no? Antes has comentado varios conceptos y a mí me faltaba el de hay que aprender a parar también, ¿no? En plan de vamos a parar. Bueno, con respecto a esto de parar, sí. Sara, que es que me quedaría hablando contigo toda la tarde, pero ya se nos acaba el tiempo. Por supuesto, ¿has estado a gusto? Yo he estado como en brazos. Sí, ¿has estado a gusto fenomenal. Tú? Te lo he puesto fácil. Fenomenal. Vale. Yo me quedaría aquí mucho tiempo. Pero si te parece, lo dejamos aquí y te doy las gracias infinitas por haber participado en este proyecto, en Minta Podcast. Ya tenemos el nombre del podcast que ha ido surgiendo poco a poco y se dice que se va a llamar ¿Cómo está el patio? ¿Qué te parece? Bueno, me encanta. Me encanta. Es que solo me trae buenas intenciones, o sea, me encanta. Ha sido un placer, gracias de verdad por contar conmigo, por dejar que suelte por la boca todo lo que se me ha ocurrido, aunque he sido bastante ordenada, sí, en las ideas, y será un placer volver cuando queráis y os apetezca. A mí esto me parece terapia, también para mí. Gracias, Sara. Muchísimas gracias a los que estáis ahí, los que nos habéis escuchado y nos vemos en el siguiente podcast de Minta.